Mi vida, yo, ayer y hoy. Capítulo 1. Nacimiento y desarrollo. Era una mañana de invierno, jueves 7 de agosto de 1986, en el Sanatorio Rivadavia de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, cuando a las 10 horas nací con 2 kilos 950 gramos. El doctor Cantaberta, obstetra de mi mamá, fue quien me recibió. De guardia en pediatría se encontraba el doctor Ricardo Bonfurt, que luego pasó por muchos años a ser mi pediatra. Él, al revisarme, se encontró inmediatamente con mi problema. Me esterilizó, me envolvió en una sábana y una frazada y salió a comunicarle a mis familiares. En la sala de espera se encontraban mi papá y 2 tíos. Lo llamó mi papá y le dijo que debían trasladarme al Instituto Privado de Pediatría, que contaba con sala de terapia intensiva en neonatología, pues había nacido con una enfermedad llamada mielomeningocele, que consiste en una vértebra abierta en la columna, con la médula espinal expuesta, con un tamaño de 3 centímetros de diámetro, y que debía ser operada en forma urgente. Fue así que a las 8 horas, los neurocirujanos doctores Kessler y Martínez me realizaron la primera microcirugía, que consistió en introducir la médula dentro del conducto espinal y cerrar la vértebra abierta. Luego fui llevada a la sala de terapia y colocada en una incubadora. A los 13 días fui intervenida nuevamente, dado que el perímetro encefálico crecía al límite máximo. Y luego de una tomografía computada, deciden colocarme una válvula para hidrocefalia como medida preventiva, conectada a través de un catéter al píloro. Luego estuve una semana más en incubadora. A mis padres los dejaban entrar 2 veces por día durante 5 minutos. Y mi mamá debía sacarse leche para que luego las enfermeras me den la mamadera. Cuando me pasaron a cuna, todo era distinto, porque mamá podía estar más tiempo a mi lado, darme el pecho y cambiarme los pañales en los horarios que lo permitían. Por fin, a los 23 días, me dieron el alta y pude ir a mi casa, donde me esperaban mi abuelo y una tía de mi mamá, que viajaron desde Mercedes, y mis tías que estuvieron en mi nacimiento. Ese día me conocieron. Cuando me empezó a crecer el pelo, era rubio, oscuro, y muy poquito. Ya tenía 1 año y apenas unas pelusas cortas. En cambio ahora es castaño oscuro. En esa época empecé a gatear. Era de una forma muy graciosa, dado que mi problema en las piernas no me permitía hacerlo de forma normal. Gateaba sentada, y así me manejé hasta los 4 años. Al año y medio tuve la primera operación de cadera. Era en enero y estaba con un yeso desde arriba de la cintura hasta los pies. A los 4 años, una nefróloga de Paraná nos contactó con el equipo de mielomeningocele del Hospital Garrahan. Mis padres me llevaban todos los meses y después de varias operaciones de cadera, pies, de rotación de una pierna y con la ayuda de unos aparatos llamados valvas, empecé a caminar. Mi papá me construyó un andador. Luego, con la ayuda de una vecina amiga, que quiero mucho, empecé a usar los bastones canadienses. Cuando estaba en jardín de infantes, me animé a caminar sin bastones, pero siempre ayudada con las valvas, que cubren la parte inferior de los pies hasta la rodilla, y las uso permanentemente. Desde el año 2000 me atiende el doctor Enrique Afá en Corrientes Capital, a quien visito regularmente,
y a quien le debo muchas de mis mejoras a lo largo de estos años. Capítulo 2. Mi familia. Cuando yo nací, mis padres vivían en Paraná, Entre Ríos, y yo soy la primera hija. Mamá tenía 24 años y papá 26. El embarazo fue sin problemas y el parto normal. El físico de mi mamá no se le modificó. Al contrario, después adelgazó mucho con todo el trajín de mi problema. Mis tías y mi abuelo viajaban seguido a visitarnos y a acompañarnos, puesto que no teníamos familiares en esta ciudad. Me bautizaron en la iglesia Sagrado Corazón con el padre Luis César, muy amigo de mi papá. Mis padrinos son mi tía Elsa Elena Bollini y un amigo de mis papás, Héctor Schirmer. En febrero de 1988 nació mi hermano Erwin. Cada vez que viajábamos a Buenos Aires, se quedaba con mi tía en Mercedes. A los 2 años, a mi papá lo trasladan en su trabajo y nos fuimos a vivir a Viale, ubicada a 50 kilómetros de Paraná, una ciudad muy pequeña pero hermosa. En esta ciudad hice jardín de 4 y 5. A los 6 años, cuando empecé primer grado, nos fuimos a vivir a Mercedes, a la casa de mi abuelo. Entré a la escuela número 82, Amado Bonpland, donde cursé hasta 6º grado. Al año siguiente de ir a vivir a Mercedes, nació mi hermana menor, que se llama Erika. Con mis hermanos tengo buena relación, aunque, como todos hermanos, a veces peleamos. Yo tengo un carácter bastante fuerte y no aguanto que me molesten. En 2017, mi hermano me regaló una de las cosas más lindas que nos podía pasar, mi sobrinito Daniel Ignacio. Y en el 2020 llegó su hermanito, Jerónimo, la bendición más pequeña de la familia. Soy orgullosamente madrina de bautismo de 2 hermosos hombrecitos y de confirmación de una hermosa mujer. Capítulo 3. Ayer y hoy. Los ayeres. De chiquita me pasaba horas en un corralito donde jugaba con muñecas, juguetes didácticos, peluches y mucho más. Tenía 2 años y medio cuando una noche que estaba sentada en un silloncito, intenté soltarme y me caí para adelante contra el travesaño de una silla. Con mis dientes me corté el labio inferior. Me llevaron urgente al sanatorio donde me hicieron unos puntos en la parte externa. Y al día siguiente me llevaron a Paraná, donde me realizaron una cirugía estética porque me había cortado el músculo risorio. Pero lo más gracioso de mis travesuras fue una mañana mientras mamá cocinaba. Mi hermano y yo estábamos sentados en la cama. Busqué una tijera en la mesa de luz y me corté el pelo. No alcancé a cortarle a mi hermano porque mamá nos descubrió. Yo siempre me ponía a jugar con mi hermano o mis vecinos. A pesar que eran más grandes que yo, siempre prefería jugar con ellas porque me daban todos los gustos y me entretenían. Hasta el día de hoy siempre me acuerdo de ellas y tengo muchas ganas de verlas. Siempre me cargan porque me gusta mucho comer, pero no en los horarios de almuerzo y cena. No soy de comer fuera de hora. Mi comida favorita son las pastas y entre ellas las ñoquis. Luego de haber vivido 16 años con mi familia en Mercedes, en el 2009 voy a vivir sola a Paraná. Hago muchos amigos con los cuales comparto mis alegrías y tristezas. Nos divertimos mucho juntos, aunque también peleamos. Es mi mejor deporte. Pero los adoro, son los mejores del mundo. Me aceptan como soy y me aguantan todas mis locuras.
Mis hobbies y pasiones. Amo la música. Me gustan todos los estilos, menos la electrónica y la cumbia villera. Inicié teclado, guitarra y hasta saxofón, pero los instrumentos no son lo mío. También estudié canto. Técnica vocal, 6 años, con la chilena más grosa, Ana Contreras. Solo por placer y pasión. Me considero una persona muy nacionalista. Amo el folclore y muy especialmente el chamamé. Hobbies, se puede decir que tengo muchos, pero puedo destacar entre otros escuchar música, ver películas, ir al gimnasio, escribir y leer, pintar mandalas con lápices de colores. Una gran pasión es viajar y tengo la dicha de conocer muchos lugares de nuestro hermoso país. Mi cantante favorito es Abel Pintos y desde chica siempre me gustó Ricardo Arjona. Tengo la suerte de haberlos visto a ambos en varias oportunidades. Hoy en día también escucho mucho a Germán Barceló y El Arrebato. En 2016, junto a un gran amigo al que extraño muchísimo, fui parte de un loco, ambicioso y hermoso proyecto, que fue un programa de radio llamado Lo Hacemos por Compromiso, dedicado exclusivamente a la temática de la discapacidad a fin de visibilizar. Y en 2018 tuve el placer de trabajar durante 8 meses en la administración de la Escuela Banda de la ciudad de Paraná, otro increíble, ambicioso y hermoso proyecto, en manos de Horacio Juracet. Mi vida y el voluntariado. Puedo decir orgullosa que fui rotaractiana 4 felices años, afiliada activa al radicalismo desde la adolescencia y miembro del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ciudad de Paraná y de la provincia de Entre Ríos. Aquellos grandes logros profesionales y experiencias laborales. Me recibí de psicopedagoga en diciembre de 2008 y comencé en 2011 la licenciatura en psicopedagogía, faltando 2 materias para concluir. Abandoné. Hice especializaciones en recursos humanos, relaciones públicas, selección de personal y mucho más. Estudié inglés y computación y he realizado gran cantidad de capacitaciones extremadamente variadas. Trabajé en escuela común, en educación especial, en fundaciones como psicopedagoga y como MOI, en atención de un kiosco y oficina, en colaboración como secretaria de un organizador de productores de seguro, en la administración de una escuela, en la secretaría de un club ecuestre, entre otros. Tengo mi propio emprendimiento, Seaport Artesanías, que comenzó en la adolescencia como pasatiempo, fue cambiando y creciendo, y ahora puedo decir que me ha dado muchas alegrías. El deporte como parte de mi vida. Desde febrero de 2017 vencí uno de mis más grandes temores, que era subir a un caballo. Feliz de hacer equinoterapia y también adiestramiento para ecuestre con la guía de Humberto Basso y Patricio Guglielmelli. Tuve el placer de competir en varios concursos formando binomios con Manso, Nahuel, Lo Greco, Primavera, Ramón e Indio. En 2020 tuve que abandonar.
la fe, la espiritualidad y mi vida con ángeles. La fe me llevó a ser fiel devota de Santa Teresita y la vida me llevó sin querer a vivir muy cerca de su parroquia en Paraná, lo cual me hizo cumplir con una cuenta pendiente, hacer la confirmación. En Mercedes la comencé varias veces y por problemas de salud siempre abandoné. Otra gran devoción es la que siento por la pequeña Santa Filomena, a quien conocí hace poco. En el 2016 tuve mis primeros acercamientos a las terapias holísticas, realizando un taller de terapias naturales de la mano de Yara Trembeki. Y conocí desde entonces muchos profesionales que me fueron acercando cada vez más a ese maravilloso mundo, que desde chica me intrigó siempre. En 2020, año que vino con una ola de nuevos aprendizajes. En febrero hice una maestría en sanación llamada Las Manos de Jesús, también de la mano de Yara Trembeki. Y luego llegó el COVID-19 y la cuarentena eterna, que me trajeron personas que me ayudaron a despertar algo en mí que siempre estuvo y no sabía manejar. Desde muy chica tenía sueños premonitorios y muchos episodios donde me dejaban claras señales de que estaba protegida. En agosto de ese año decido hacer un taller de angelología y posteriormente se vinieron todos los niveles hasta concluir con la maestría. Cada día que pasa, más se afianza mi relación con ellos. Con decir, llegó un día en el que Josiel me dejó muy claro que debía realizar mi propio taller digital para que más personas se inicien en este maravilloso mundo del que hoy me siento parte. Y así lo hice, ya con alumnos en varios lugares del país y el extranjero, convencida de que los trabajadores de luz tenemos una misión más que importante estos años que se vienen. Puedo decir que mi vida cambió y mucho. En febrero de 2024 volví a vivir a Mercedes Corrientes. Trabajo de lo que amo y volví a creer en mi pasión. En noviembre decido volver a estudiar canto con Marcelo Gauto, quien formó parte de mi vida desde la adolescencia, gran profesor al que quiero y admiro muchísimo. En febrero del 2025 me incorporé al coro polifónico de Mercedes, una experiencia única que trajo a mi vida grandes personas y hermosas vivencias. Pocos meses después, comencé clases particulares con Emilio Báez, un excelente profesor a quien siempre admiré profundamente. Y en mayo recibo una invitación que mi alma había estado esperando toda la vida. Llega de la mano de mi amigo Alfredo Ábalos la idea de formar un trío en homenaje a Tamara Castro. Y así nace Resplandor, junto a Alfredo y Emilio, dos músicos increíbles y grandes personas que quiero y admiro. Como ya es costumbre en mi vida, sigo sumando desafíos. Comencé en abril del 2026 a hacer vivos en mi canal de YouTube para dar a conocer a mi equipo celestial, con un ciclo que llamé Resiliencia en compañía de los ángeles. Misión que ellos mismos me dieron. Pocos meses después llega una propuesta y con esta propuesta se expande Resiliencia en compañía de los ángeles, teniendo participación en el programa Ni se nota los miércoles por la mañana
y haciendo programa propio los lunes y viernes a las 21 horas. Un espacio de conexión, reflexión y acompañamiento para todas las almas afines. Debo agradecer esta invitación a un gran y viejo amigo, el querido Sergio Alegre. Hoy debo reconocer que mi carácter sigue siendo el mismo y mi pasión sigue siendo desde siempre la música.